Bienvenidos, están escuchando el podcast Cosa Legal, un podcast de la ley, pero no para los abogados. Yo soy Steve Flores y aunque sea abogado, hay 1,000,000 de diferentes áreas que yo no conozco bien. Entonces, en este podcast, invito a otros abogados que vengan a hablar sobre las diferentes áreas de la ley en una manera que es fácil de entender. Como estamos hablando de la ley, es importante que todos nos acordemos que las leyes cambian todo el tiempo y que nosotros somos los que elegimos a las personas que escriben las leyes. Entonces es importante poner atención, organizarse y votar. En este podcast vamos a hablar sobre cosas legales y las leyes. Antes de comenzar, en este podcast vamos a hablar sobre las leyes y cómo trabajan los abogados, pero lo estamos haciendo al fin de entretenimiento. Si usted tiene un problema legal, debería de consultar con un abogado para que les pueda ayudar. Bueno, hoy mi invitado es mi muy buen amigo, el abogado Félix González. Él es el fundador de la firma Archer Law Group y centra su práctica en la ley de bienes raíces junto a algunas otras áreas de la ley. Abogado González, bienvenido, mucho gusto de estar. Hola Steve, gracias. ¿Nos puede hablar un poquito sobre su pasado? ¿Por qué usted pensó a ser abogado y por qué practica en el área de las bienes raíces? Well, gracias. Yo asistí los 4 años que necesitamos para empezar a escuela de ley ahí en el colegio de la Universidad de Illinois haciendo filosofía. Entonces después yo quería un trabajo, por eso me fui al colegio de ley ahí también en Illinois por los 3 años siguientes. Son 7 años de colegio más o menos en total. Okay. Y estoy haciendo buenos raíces por más que 14 años y también haciendo ley en total por 20. Ok. ¿Y sus papás son abogados o no? No, mi papá trabaja ahora en una fábrica y también mi mamá está en una oficina. Ok. ¿Y de dónde son? ¡Somos de Puerto Rico! Oh, boricuas. Claro, claro. Qué bueno, qué bueno. Ok, ahorita, bueno, todos estamos haciendo lo mejor que podamos en este tiempo que está la gran pandemia usted no ha visto si gente está comprando casas o gente se está esperando para comprar casas mientras todo lo que está pasando ahorita se resuelva. Todavía gente son comprando casas, hay transacciones que la gente está haciendo, pero hay poquito de diferencias porque si usted quiere vender su casa, muchas veces gente no quieren, gente llegando y pasando por la casa si están, si tienen el COVID y todo. Eso es una situación. No hay bastante gente que tiene las casas en venta. Uh-huh. Y también la gente que quieren comprar no quieren haber, 5, 7, 8 casas también porque usted nunca sabe qué está pasando ahí. Ajá. Pero todavía hay gente que están comprando y vendiendo. Ellos empiezan ahora con cosas con el internet, showings que son virtual, ahí en línea, que pueden ver la casa. Entonces, después, si le gusta, entonces hacer un vista en persona. Ok. Entonces, la gente sigue comprando casas, pero se ve un poquito más difícil porque no pueden ir a visitar las casas. Right. Okay. Y tarde un poquito más tiempo porque mucha gente está trabajando en casas por las compañías. No están ahí directamente en las oficinas. El proceso es, 1 semana, 2 semanas extra ahora. Uh-huh. Y abogado González, si alguien quiere, necesita un abogado de las buenas raíces, ¿cuáles son la manera que ellos pueden encontrar un abogado? Y nos puede decir unas preguntas que usted piensa que son importantes para que una persona le pregunte al abogado para estar seguro que ese abogado sí va a hacer un buen trabajo. Right. Well, si su idioma es español, número 1, necesitamos que usted pueda hablar con alguien que tiene un asistente que habla español. Ajá. O también que el abogado entiende y puede hablar en español también. Uh-huh. Que eso es de gran importancia. Muchas veces cuando estamos ahí en el día del cierre,
Todavía durante la transacción la gente está hablando con una persona en la oficina que habla español, pero el licenciado, si él no habla español, pero está explicando los papeles y documentos, entonces hay una situación difícil ahí, yo pienso. Sí, hace sentido. So, pregunta, yo entiendo que su asistente habla español, pero si el licenciado también habla español es muy importante. So, eso es número uno. Y también, no tienen un miedo de preguntar sobre cuántas veces ellos cerraron con casos, cuántos años estaban en práctica de la ley, de esa área. A ver si ellos no tienen 5 otras cosas o áreas de la ley que están haciendo también. So es más o menos mejor que alguien especializa en un área como buenas raíces, aparte de haciendo divorcios, criminal, diferentes cosas, porque ellos tienen más experiencia normalmente. Como un especialista o una persona que lo hace bastante. Como todo en la vida, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, que hable español, que tenga la experiencia que se necesita para hacer el trabajo. Sí. Estas son las... Bueno, se puede preguntar como cuántas veces ha hecho de esa misma... Cuando yo hablo con mis clientes para una entrevista de teléfono, ellos están preguntando los costos de la transacción, qué incluye, qué tipo de expectaciones que podemos hacer, cómo yo me voy a empezar con la representación, qué son las partes siguientes después que tenemos estos acuerdos y el contrato. So, preguntas sobre cómo ellos siguen con la representación. Eso no es una ofensa de preguntar. Si es un licenciado con quien usted quiere tener buena conversación y comunicación, eso es una conversación normal y me da, como mi parte de abogado, la oportunidad para explicar qué yo hago por mi representación y me da mucha confianza con los clientes cuando yo puedo explicar que es el siguiente parte del proceso. Es muy importante conocer al abogado en que está contratando, ¿verdad? Muchas veces siempre no se pone suficiente atención sobre eso. Right. Y no tiene un miedo de preguntar de la experiencia, educación y cuántas veces ellos hicieron representación de buenas raíces. Hay que preguntar. Si alguien está pensando comprar una casa, ¿cuáles son unas cosas básicas que deberían de pensar antes de comenzar a buscar casas? Bueno, número uno, la primera cosa es que ellos están de acuerdo de pagar un mensual, que es posible que va a ser diferente que los mensuales de la renta que está pagando, por ejemplo, en el momento. So, tener esa experiencia, porque la primera parte de ser dueño de la casa es la compra, pero hay muchos años, 30 años con las hipotecas que duran esa obligación que tiene. So, usted necesita pensar no solo de la compra, pero después de los 30 años después. ¿Verdad? Sí. So, eso incluye tener suficientes reservas de dinero en sus cuentas. So, en mi opinión, la gente necesita al mínimo 6 meses de reservas en su casa, en sus cuentas, para pagar su mensual de la hipoteca por como el mínimo 6 meses. COVID enseñé que muchos negocios están cerrados durante la noche. So, entonces, si hay una situación del mundo, de la economía, cualquier cosa, 6 meses, en mi opinión, es el mínimo para mantener la casa. So, eso es número uno. Después hay el mensual que usted paga cada mes, pero aparte también es mantenimiento de la casa. Comprando flores, comprando cosas para mejorar la belleza de la casa. O hacer mantenimiento adentro es como 200 cada mes por la casa. So, no es solo la mensual, hay estas cosas extra que necesitamos pensar antes de empezamos con el contrato. Pero después, hablar con un financiera para ver si te califica por una hipoteca, cuánto es el mensual. Entonces, conseguir un agente. Entonces, esas son cosas muy importantes antes de meterse a comprar la casa. Y el proceso de comprar la casa, ¿nos puede hablar un poquito sobre las diferentes etapas de ese proceso? Y qué es lo que hace el abogado en ese proceso? So, número uno es personal.
hacer la decisión de esta es la casa que yo quiero, este es el mensual que me voy a pagar y que no es difícil para hacer esos pagos. Y también, como antes, tener sus reservas en caso de que algo negativo pase. So, eso es número 1. Número 2, a ver qué tipo de casa le gusta. ¿Le gusta hacer mucho mantenimiento de una casa? Compra por más barato. ¿Quiere una casa que no tiene problemas? Cada casa tiene problemas, pero mínimo de problemas. Pensar, mínimo mantenimiento. So, ser cómodo en su mentalidad que usted quiere por la casa. Entonces, calificar con la hipoteca. Entonces, número 2, buscar un agente que pueda ayudar a usted con visitando diferentes casas en diferentes áreas. Entonces, después, cuando usted hace la decisión que me gusta la casa, me gusta el precio, me gusta todas estas partes, sigue por el contrato. Entonces, normalmente me gusta hablar con los clientes antes que ellos firmen los contratos porque yo puedo dar un consejo sobre qué son las siguientes partes del proceso o también para explicar, si hay una cosa un poquito diferente en cada transacción, las cosas que necesitamos hacer de negociar adentro del contrato. Entonces, lo más pronto mejor. Más pronto mejor, en mi opinión, sí. Porque si hay una pregunta, entonces yo estoy disponible. Si alguien cuando ya firme el contrato ya se puede cambiar o ya el contrato se tiene que cumplir. Y en esta área, en Chicago, en Illinois, normalmente después que usted firma un contrato, no es final, ¿ok? Hay 5 días de revisión de 2 cosas. Número 1, para conseguir una inspección de la casa, para ver si hay condiciones con los sistemas de la casa que necesitan arreglos o si son mal. So eso es de la propiedad que se llama Property Inspection. La segunda parte es revisión del abogado, 5 días de negocios. Durante esos 5 días, yo no puedo cambiar el precio, solo el precio, pero si hay cosas en el contrato que no me gusta o no conviene a mi cliente, o también para negociar también esas cosas en la inspección de la propiedad. Entonces tenemos 5 días para llegar a un acuerdo con el vendedor si estamos comprando, o también si estamos vendiendo para llegar a un acuerdo con el comprador. Pero tenemos esos 5 días. Si necesitamos un poquito más tiempo, si estamos de acuerdo con el otro lado para hacer eso, podemos hacerlo. Pero después de los 5 días más o menos queremos ver si estamos de acuerdo, si estamos en la misma página para seguir adelante. Entonces, si estamos, la siguiente parte es para recibir el reporte de título y para conseguir la hipoteca. Y el reporte de título es algo muy importante, ¿no? Es un documento de gran importancia. Los dueños de la casa normalmente en esta área consiguen abogado. Ellos consiguen el reporte de la historia de la casa para ver si la persona con quien tiene de contrato es el dueño. Muchas veces son los hijos de una persona que se falleció. Entonces necesitamos saber otros documentos para hacer el cambio de dueños con esa situación, por ejemplo, para ver si no hay embargos, impuestos, cosas así que afectan negativamente el título. Muchas veces dicen si hay restricción sobre el uso de la propiedad. Por ejemplo, muchos de los suburbios tienen áreas a donde no puede construir en su yarda porque hay líneas de electricidad, gas, luz, o también la agua de un subdivision en los suburbios. No pueden hacer construcción en áreas de su yarda. Investigar todas esas cosas y normalmente esos aparecen en el reporte de título. Es para entenderlo bien todo lo que se puede hacer con la propiedad y estar seguro que lo que está comprando es lo que usted entiende que está comprando. ¿Y todos los contratos de bienes raíces son iguales o hay diferencias entre los contratos o cosas importantes que uno debe pensar? Como muchas cosas en la ley, como 70% son igual, pero esos 30% que es diferente son 30% de importancia, ¿verdad? En esta área usamos una forma del contrato como 95% del tiempo. Hay otras formas del contrato, pero normalmente es un forma que se llama el Multi-Board 7.0.
Los abogados prepararon esos contratos, son 13 páginas, Ok. pero hay otros contratos que son como 3 o 4 páginas y tienen muchas de las mismas cosas, pero no tienen los extra que los gran contratos tienen también. Ok. So, los agentes ayudan con la preparación de esos contratos. Entonces, después yo puedo revisarlo antes de la oferta si usted quiere. Ujú. Y también después tenemos esos 5 días de revisión también. Ok. Y me imagino que el contrato depende de a dónde uno vive, va a ser diferente en diferentes lugares. En diferentes estados, por ejemplo, en Indiana, los abogados no están incluidos completamente en el contrato. So, en otros diferentes, California no usan abogados también por las transacciones. So, las compañías de título ayudan a la gente y también los agentes de buenos raíces. Wow. Pero si estamos en Illinois es que se llama un abogado estado, que indica que los abogados están en control de la transacción. Ok. So, Ok. depende Entonces, ¿a dónde vive? depende de dónde vive, puede ser que no se ocupe un abogado. Right, porque no usan. So, como de buenos raíces es locación. Y puede hablar sobre, me imagino que ha de pasar bastante que una persona compre una casa y después encuentran algo que no está bien con la casa o algo que necesita atención o va a costar para arreglar, cosas así. Sí, ¿qué es lo que las personas pueden hacer en ese tipo de situación? ¿Cuáles son las cosas que deben de pensar? So, muchas veces, por ejemplo, 1 mes, 2 meses después de la compra hay un problema con, el dishwasher o el, aire acondicionado, calefacción, algo así. Hay problemas en la plomería, algo así, electricidad. Después de la compra, normalmente cosas de normal mantenimiento ahora son su responsabilidad. Ajá. Y por eso antes de la compra conseguimos una inspección para ver si hay cosas que pueden haber directamente, puede hacer un poquito de testing para verificar que están funcionando. Okay. Pero eso no es 100%. Por esa razón estaba diciendo antes que tener un reserva del mínimo de 6 meses de esos mensuales. Sí. En caso de que hay un problema grande, usted tiene una reserva. No necesitan usar tarjetas de crédito o conseguir otros, préstamos, algo así. Pero normalmente en un contrato hay 2 cosas que son por la protección de la gente que quieren comprar. Ajá. En Illinois y como muchos otros lugares también, tiene representaciones de los dueños con la casa. Es pregunta que no hay problemas con el techo, sistemas de electricidad, plomero, o hay problemas con la fundación, cosas así. Los dueños necesitan representar que ellos saben sobre esas situaciones. Okay. Y si hacen mentiras o un fraude, entonces después de la transacción tienen un ratito de tiempo para hacer una demanda contra esa gente. Okay. También con contratos pueden comprar en la condición que se llama as is, como es. Okay. Entonces así los dueños están diciendo, mira, yo no tengo ningún entendimiento sobre la condición, hace su propia inspección, investigar cualquier información que puede, entonces usted va a tener la misma información que yo. Okay. Entonces eso tiene menos representaciones de los dueños de la casa que haciendo esas informaciones directamente. Ok, entonces es importante para que una persona que está comprando una propiedad que entiendan si se están haciendo las representaciones o se está dando la casa así sin representación, ¿verdad? Cierto. Y si no están dando representación, normalmente no es una cosa mal, pero en su mentalidad de compra, hacer más investigación para verificar completamente que no hay situación que están escondidos. Ok. Y si alguien encuentra algo así, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Se puede ir a corte para recibir dinero o para arreglar las cosas? Ya pueden ir a corte, por ejemplo, aquí en Illinois, que podemos hacer durante 1 año después de la compra. Podemos hacer una demanda contra el dueño anterior porque ellos hicieron una mentira más o menos veces, ¿right? Ajá. Que ellos sabían de una situación de la casa, pero no pasaron esa información a nosotros de comprador. Entonces, en esta situación, si hay un fraude, si hay una mala representación, usted necesita arreglar la condición antes, entonces seguir para hacer su demanda.
Entonces, si usted gane, entonces es posible aquí en Illinois que usted puede recibir cualquier dinero que gastaba por su abogado también. Ok. Pero primero uno tiene que Arreglar pagar la todo eso casa. Ya, antes de poder hacer una acción. verdad, Mm, verdad. ok. Entonces, sí, cuando hablamos de la ley de bienes raíces, siempre pensamos, ok, comprar casas, pero ¿cuáles son las otras cosas que usted ve así en esta área de la ley? Bueno, la compra es importante, es cierto, pero también para mí y mis clientes es el mantenimiento de la casa. Ok. Para ver que usted está haciendo cosas cada mes, para arreglar las cosas que, un casa es como un niño, Ujú. necesita mucha atención. ¿Ok? So, cada semana necesitamos cortar la grama porque si no, entonces la ciudad viene y da un vuelta porque la grama está alta. Okay, eso es una situación. Sí, So, comprar la máquina para hacer eso. sí, Los techos, los gutters, hay mucho mantenimiento, pero también necesita ver si usted tiene el tiempo para hacer eso. sí. Eso es una cosa grande, pero también que usted tiene el requisitos, sabimientos de cómo hacer cosas que se llaman en inglés DIY, pero Ajá, hágalas por su propia situación sí. para arreglar las cosas. Y durante el tiempo, después que usted hace su firma de contrato, aprobación de los 5 días, usted va a hacer mucho trabajo con su financiera para conseguir la información que el banco necesita para Ajá. finalizar su hipoteca. Entonces, el día del cierre, revisamos todos los documentos en la transacción, esos reportes de título, los documentos de transferencia, la hipoteca para explicar y que el cliente está de acuerdo y está cómodo con todo. Ok. ¿Y usted ha tratado con disputas de propiedad entre vecinos? Yes, Sí. muchas veces. El número uno razón que gente tiene problemas con los vecinos son por las líneas de la propiedad. Ah, Entonces, por ejemplo, cuando está cerrando, normalmente cuando está comprando, usted va a recibir un reporte que se llama un survey, es el plano de la propiedad ok. que enseña cuántos pies de grande, de lejos y todo, si hay cercas de edificios, cosas así, y se ve, como una foto más o menos Ok. de la estructura del terreno. Pero muchas veces, si una persona quiere cambiar un cerca, hay problemas así. Porque Ujú. entonces, si usted tiene su cerca, está en el lado de su vecino, entonces su vecino puede hacer una demanda contra usted para quitar esos cercas. Ah, ok. Eso es una cosa grande. Siempre cuando quiere cambiar un cerca de una propiedad, algo así, entonces usted necesita tener un acuerdo de su vecino. Mi recomendación siempre es para poner esos acuerdos de escrito, Ajá. no utilizarlo. Es como un contrato, pero no es para hacer una cosa o lo otro. Sí. Es para que los dos vecinos puedan estar en la misma página, literalmente, Ah, que tienen un acuerdo sobre que el techo está cambiando. Por ejemplo, yo estoy ok. cambiando mi cerca en mi casa. Yo estaba afuera con mi survey. Mi vecino tenía la de él. Los surveys están igual. Porque Ok. surveys pueden ser diferentes también. No son 100% cada vez los surveys. Una compañía que Wow. hace y otra compañía que Hace una hace diferente. puede ser una diferencia de 2, 3 pulgadas, algo así, ¿verdad? Ah, Si hay una situación así y hay un error, entonces su cerca está al lado de su vecino. mm, Por eso tener un acuerdo sobre a dónde van a poner esos cercas, cosas así, ok. para que no haya sorpresas o problemas. Yo hice 2 demandas durante el año como así. Los dos llegaron de acuerdo después Ok. de gastando 10 de miles de dólares. Mm. Es que es algo, bueno, hablamos sobre la ley familiar o el derecho familiar y que hay muchas emociones en ese tipo Yeah. de representación. Me imagino que en un disputo entre vecinos ha de ser la misma cosa, que hay mucha emoción y las personas, bueno, de vez en cuando no hacen las mejores decisiones porque... Right, Sí. yeah. Well, por cierto, especialmente sobre los derechos de propiedad, porque si su vecino está cogiendo 2, 3, 5, un pie de
su propiedad, Sí. que usted está pagando esos impuestos y la hipoteca también. Sí. Pero mucha gente no le gusta que gente está tocando la propiedad, ¿verdad? Sí, claro que sí. Eso es claro una que emoción grandísimo por eso. Pero también por eso habla con sus vecinos antes, trae una cerveza, algo así, una arrachera al lado y hablar y dice, mira, yo quiero hacer mi cerca aquí, pero yo no quiero problemas. So, este papel dice que usted está diciendo y yo estamos de acuerdo y seguir adelante así. Es más fácil. Pero con la emoción de Sí. compra, mucha gente tiene emoción porque tiene nerviosa, una ansiedad, ¿verdad? Ajá. Porque es la primera vez y todo. So, por eso, planear adelante, conseguir profesionales que puedan ayudar durante el proceso Sí. y también tener en efectivo en sus cuentas en caso de que haya emergencias con la casa. Ujú, ujú. Hace mucho sentido. Esta es una área donde uno puede hacerlo sin abogado. Ya hablamos un poquito sobre unos estados que sí no se necesita abogado. Bueno, y que en esos estados uno debería de pensar, bueno, hace razón conseguir un abogado. Es un contrato que va a ser muy grande, ¿verdad? Bastante dinero y va a cambiar la vida de uno. Pero es un área que uno puede hacer solo o es mejor hablar con un abogado. Well, depende del estado, ¿verdad? Sí. So, por ejemplo, aquí en Illinois, en mi opinión, porque el proceso usa abogados y muchos de la gente, los abogados que hacen esta área de ley, Ujú. más o menos tenemos un acuerdo del proceso Sí. que vamos a usar. So, una persona que está llegando al proceso y no sabe nada, entonces eso va a ser más difícil por el cliente. Va a tomar más tiempo. Más tiempo, más problemas. Puede perder derechos también durante el proceso. Un ejemplo, por ejemplo, es si usted no consigue su hipoteca durante un tiempo en el contrato. So, Sí. normalmente tiene como 30 días para conseguir una hipoteca. Ajá. Si no puede conseguir su hipoteca durante esos 30 días, necesita pedir el otro lado por una extensión. Ok. Si usted hace una extensión, si ellos están de acuerdo, ahora usted tiene más tiempo. Pero si algo pasa y usted no pide por una extensión, entonces después no consiga su hipoteca, hay un problema con su historia de crédito, no tiene suficientes ingresos para Ajá. calificar. Ajá. Entonces usted dice, mira, después de la fecha, yo no puedo conseguir mi hipoteca, dame mi enganche para atrás. El otro lado puede decir, no, usted no pedí por una extensión. Entonces puede perder dinero y cosas así, y también derechos. So, si Sí. su estado usa abogados, consiga un abogado. Si no usa, entonces habla con su agente y también el company de título Sí. que ayuda para ver, ok, cómo ustedes van a ayudar a mí con Sí. este proceso. Sí. Es importante. Sí, si uno no sabe cómo trabaja el proceso, Pregunta. se va a hacer bien difícil, ¿verdad? Right, Hacerlo right. uno solo. Bueno. Y hay muchos documentos el día del cierre, porque el paquete Sí. de los documentos de la hipoteca son como 200 páginas, algo así. Hay que leer esas 200 páginas, ¿verdad? 200. Sí. Y usted no va a leer esos papeles. Normalmente tenemos 1 hora para Sí. firmar y terminar la transacción. Ajá. Si usted quiere leer 200 páginas el día del cierre, Sí. ellos no quieren que usted esté ahí por 3, 4 horas. Va a estar ahí 2 días. Ya, va a cobrar doble por los costos del cierre, ¿verdad? Sí, sí. Y muchas veces se ven que el abogado, para hacer una compra, el abogado va a cobrar una cuenta para hacer la compra, ¿verdad? La transacción, Right. ¿verdad? Que se va a hacer. Y eso es diferente de si hay un disputo después. Muchas veces el abogado va a cobrar de una manera diferente. Entonces, solamente porque uno paga por el abogado para ayudarle con la compra, no es necesario que ese mismo pago va a cubrir cosas que se necesitan Yeah. hacer después de la compra, ¿verdad? Yo soy su abogado para ayudar con la compra de la casa. Yo no soy su abogado por toda su vida, por todos sus problemas, Sí, si no quiere pagarme. sí. So eso es una cosa. Por ejemplo, yo ayudo a mis clientes con el compra o la venta de la casa, pero si hay un problema después, hay 2 cosas. Número 1,
si es una cosa sobre qué pasó durante la transacción, yo no puedo representar si el caso se va por corte, porque yo tengo un conflicto, porque es posible que yo soy un testigo con esta situación. Entonces, usted necesita conseguir un abogado aparte. Pero también, si hay un problema después de la transacción y estamos en un parte de resolución, es posible que va a durar 2, 3, 4, 5 horas. Y eso no estaba incluido con los honorarios que yo recibí el día del cierre. Eso es extra. Entonces es importante que entendemos si hay un problema, que el abogado se va a pagar diferente y va a costar dinero adicional. Entonces, de vez en cuando, si uno tiene un problema con una casa que ha comprado, puede ser que no vale la pena perseguir esa demanda, ¿verdad? Y otra vez, eso es por la razón que siempre estoy diciendo a los clientes, tiene dinero al lado que no necesitas, $5, 7, 8 mil dólares en caso de que hay un problema. Porque muchas veces, por ejemplo, si hay un problema con el techo de la casa después de un cierre, usted sabe ahora que el dueño estaba haciendo mentiras sobre el techo y que estaba liqueando, pero él estaba diciendo no estaba. Eso es una mentira. Pero ahora, número 1, necesitamos hacer los arreglos de la casa. Pero también, número 2, conseguir el abogado. Con esas dos cosas puede ser, 5, 7, 8 mil dólares, ¿verdad? Entonces, después, en Illinois, si usted gane, puede recibir los costos de su abogado, que el corte decide que son razonables. No es 100% que usted pague el abogado que va a recibir. Que el corte dice que es razonable. La corte va a decidir cuánto. Si se da y cuánto. Para hacer 2 veces en corte, si su abogado presenta una obligación de $50 mil, el juez va a decir, no, 1,000. Eso es posible. Pero también, aparte, necesitamos saber si vale la pena, porque el corte dura muchos meses, posiblemente años también. Mucha gente quiere decir, mira, yo puedo arreglarlo, es mal que el señor del dueño hicieron estas cosas, pero ahora va a costarme más en tiempo, mi ansiedad y todo, y no vale la pena. Al fin del día no hace necesitamos sentido. saber si va a ganar o qué costos que necesitamos pagar. Eso siempre con cosas en la vida. Y siempre cuando vamos a corte, aunque tenga un buen caso, nunca estamos seguros de lo que va a pasar, ¿verdad? Todo el mundo que se va a corte piensa que tiene un casos buenos, ¿verdad? Pero la realidad es que como 98% de los casos tienen acuerdos antes que finalizan con el juez. Así se acaban con acuerdos. Si va a si 98% van a tener un acuerdo, es mejor que tienen ese acuerdo a frente. Menos tiempo, menos dinero y más cosas que son ciertos también. Una cosa que siempre hablamos en este podcast, abogado González, es que si uno piensa que una ley no hace sentido, que hay que hacer lo que se pueda para cambiar la ley, ¿verdad? Y nos puede hablar un poquito, como usted tiene bastante años de practicar en esta área de la ley. Si hay una cosa que usted pudiera cambiar, ¿cuál sería para hacer el proceso mejor de comprar una casa? Mi número 1 cosa siempre es que el gobierno tiene muchas manos en estas transacciones que no me gusta, porque ellos ponen más costos por la gente que quieren hacer una transacción y esos costos bajen la oportunidad de gente para comprar, porque pone muchas reglas y muchas más obligaciones que no necesitamos. Y también, especialmente ahora que estamos en COVID, por los 2, 3 meses ahora, los gobiernos no están abiertos para hacer inspecciones de la casa, documentos de transferencias y cosas así. A ver qué está pasando en su lugar, a ver si ciudad tiene reglas y todo
sobre la transferencia de propiedad. Ajá. Y ten cuidado, porque muchas veces si cuestan 200 para hacer una inspección de la ciudad, por ejemplo, Sí. en su ciudad, entonces si usted necesita esperar 2 meses por COVID, por ejemplo, Sí. entonces no puede vender y eso jode con los contratos. Eso es bien difícil, sí, Yeah, trabajar con eso. yeah. Ok. Entonces es demasiado que se necesita hacer con el gobierno para, Yeah. para cerrar una Si está vendiendo su casa. casa, hace todos los requisitos de sus vita antes que pone sus contratos. Ok. Eso se ayuda mucho. Tener todo listo. Yeah. Ok. Bueno, creo que eso es todo por este episodio del podcast Cosa Legal. Abogado González, si alguien quiere hablar con usted, ¿cuáles son las mejores maneras que ellos pueden hablar con usted? Mi nombre es Félix González. Mi oficina es el Archer Law Group. Mi dirección es 6839 West Archer en la ciudad de Chicago. Yo tengo un Facebook page que se llama Archer Law Group. Y también el website por mi oficina es lawontarget.com. Y mi nombre es Félix González, 312-602-9332. Gracias por escuchar el podcast Cosa Legal. Suscríbese a nuestro canal en YouTube, iTunes o cualquier otra manera que usted escucha podcasts. Si usted tiene preguntas o quiere escuchar sobre una diferente área de la ley, por favor, escríbenos a itlpodcast@outlook.com. Recuerde que las personas que escriben las leyes trabajan para usted. Si cree que una ley no hace sentido o no es justa, hay que organizarse y hay que hacer algo. Muchas gracias.